Estamos muy contentos de estar aquí y les damos la bienvenida de parte de la maestra Carmen Villoro, directora de nuestra biblioteca, a esta presentación del libro del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, que ciertamente no requiere presentación en un recinto universitario, ni tampoco el maestro Trino Padilla. Y bueno, como me dijeron que soy, además del moderador, el, digamos, maestro de ceremonias, no queremos dejar de reconocer la presencia de muchos universitarios muy distinguidos, muchos exrectores. Aquí está el doctor Miguel Ángel Navarro, el maestro Tonatiu Bravo, el doctor Carlos Fregoso, que trabajó muchos años, dicho sea de paso, en esta biblioteca con don Fernando del Paso, y actualmente es nuestro director de la Escuela Preparatoria de Jalisco, el señor vicerrector aquí presente, la directora, nuestro amigo Ernesto, compañero, profesor también, bueno, muchos más, el maestro Germán de Estudios Incorporados, bueno, aquí está el maestro Alberto Castellanos, ahí por allá lo veo, la maestra Laura Puebla, el doctor César Monzón, la familia del doctor Marco, por supuesto, Paola, Pavel, bueno, y todos compañeros muy distinguidos, estudiantes, Maresa, en fin, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos muy contentos, como decía, por este libro que nos acaba de regalar el doctor Marco, que pues ha estado increíblemente productivo, ha estado publicando como un libro por año y bueno, pues nos da mucho gusto. Antes de comenzar con las presentaciones, pues el libro que nos obsequia el día de hoy el doctor, pues es un estudio muy riguroso, muy politológico, que explican las razones estructurales del triunfo avasallante de López Obrador en el 2018. Utiliza una metodología muy sofisticada basada en el politólogo Robert Putnam. Es un libro muy accesible, diría yo, breve, muy bien sustentado, que implica, repito, pues muchas metodologías. Además, como todos sabemos, pues el doctor Cortés es uno de los pioneros de los estudios de las encuestas de opinión, y realmente me parece que es un libro pues formidable, que muestra una gran integridad intelectual, porque no teme emitir los juicios que tiene que emitir basado en su racionalidad, ¿no? En sus razonamientos científicos. Y quisiera mencionar también por último que es un libro, digamos, escrito desde el deseo de explicar y de comprender. No tiene, si se fijan ustedes, un título muy retórico, como hay algunos títulos sobre el presidente actual, ¿no? El destructor, etcétera, como el libro de Iriart. Nuestro libro se llama Identidad Política y Cesarismo Populista en México, cómo explicar el triunfo electoral de AMLO en 2018. Entonces, pues lo celebramos, le agradecemos al doctor querer presentar su libro aquí. Y bueno, pues estuvimos platicando de muchas cosas en la sala de ajustes, pero no platicamos acerca de quién quisiera hacer la primera intervención. No sé si el maestro José Fernández o el maestro Trino Padilla, quienes ustedes gusten. Bueno, el maestro Trino no necesita presentación, como todos ustedes saben, es egresado de la primera generación de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras. De la segunda. Yo tenía entendido que la primera. Tenemos que conversar sobre ello. Bueno, fue rector de nuestra universidad, diputado federal y local. Actualmente es el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y sabemos también que es un gran lector. Yo muchas veces me lo he encontrado en la librería Carlos Fuentes, husmeando las novedades. Es un gran conocedor y experto en libros. Entonces lo escuchamos, maestro. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Quiero en primer lugar, las cuestiones protocolarias, agradecer desde luego a Marco Antonio Cortés por la invitación que me hizo hace algunas semanas
para estar aquí en la presentación de su libro, de su más reciente publicación, y sobre todo de poder compartir una mesa espléndida que también es, debo confesarlo, para mí intimidante, por la compañía de don José Fernández Santillán, que es uno de los politólogos y filósofos de la política más connotados en nuestro medio, traductor, como se sabe, de las principales obras de Norberto Bobbio, conocedor de la tradición filosófico-jurídica de la Escuela de Turín y muchísimas otras características de su biografía que ya conocen, pero me estimula mucho el tema sobre el que vamos a hablar y sobre todo el libro que vamos a presentar. Quiero agradecer desde luego la anfitrionía de la doctora Carmen Villoro, que nos acoge aquí siempre en esta hermosísima biblioteca. Esta es una joya de biblioteca en el centro de la ciudad y pues es un marco sumamente propicio para platicar de una obra que yo no dudo en calificar de una pequeña joya. Este libro, para mí, después de leerla, digo, pues es que este libro es totalmente redondo, es una joya. Es un libro breve, pero es un libro denso, en el buen sentido de la palabra. Muchas veces cuando uno habla de la densidad de un libro, lo primero que nos viene a la cabeza es un libro complicado, difícil de entender, de esos que uno tira a las primeras 4 páginas porque son impenetrables. No, me refiero a que es denso en el sentido de que tiene una economía de palabras, de expresiones, expresa puntualmente las ideas que tiene que plantear, sin todas esas florituras y sin todas esas circunloquios que a veces adornan de más ciertos libros en los que se expresan opiniones. Entonces, quiero empezar por decir que este es un libro, se trata de un ensayo académico de ciencia política, no es un mero ejercicio de especulación opinológica. Uno está acostumbrado a ver en la literatura que hay sobre un tema como este, identidad política, cesarismo populista en México, y concretamente el tema de Andrés Manuel López Obrador y su triunfo en las urnas en 2018, bueno, la enorme cantidad de literatura que abunda, en donde lo que a veces predomina, salvo algunas excepciones, es un apasionamiento que convierte lo que podría ser un buen ejercicio de reflexión en una balumba, digamos, en un mar de opiniones encontradas, de epítetos, de calificativos que no siempre dan en el blanco, oscurecen lo que sería un ejercicio real de reflexión informada sobre estos temas, y se convierten muchas veces más en panfletos ideológicos que en ejercicios de reflexión crítica. No es el caso de este libro. Este libro es un ejercicio de reflexión informada y documentada acerca de la coyuntura político-social mexicana de los años recientes, concretamente de los últimos 15 años y particularmente del 2019 para acá. El tono de este libro es un libro que no es neutral, me refiero a que el autor no es neutral, pero sí es imparcial. Esto es, no pretende ser una publicación prescriptiva, sino más bien descriptiva y analítica, como corresponde a una obra de carácter científico. No es el principal objetivo del autor dar recetas de cómo se deberían hacer las cosas, cuáles pueden ser las soluciones, poner una crítica de lo que está mal y luego decir cómo sí podría estar bien. Como buen científico social, primero describe, analiza, establece parámetros, recurre a fuentes que sean confiables para que sean datos precisos, datos que sean corroborables, que sean medibles, en fin. Y desde luego, cuando dije que no es neutral, es porque el autor asume claramente un punto de vista desde la perspectiva
democrática y busca establecer y comprender las posibles distorsiones y o amenazas al modelo democrático liberal y a la defensa de lo que es esa aspiración que ha sido expresada de construir un Estado social de derecho. Ese del que todos hablamos, pero que no hemos podido consolidar, ni mucho menos acercarnos a lo que podría ser un Estado democrático de derecho. Desde esa perspectiva, por eso digo, no es neutral, o sea, claramente defiende sus puntos de vista y los juicios de valor que pueda contener este libro tienen que ver con ese referente de fondo, el Estado democrático liberal de derecho. El tono de este escrito está, por lo tanto, alejado de las estridencias, de los aspavientos típicos de los debates de la política militante, de ciertos enfoques periodísticos en algunas ocasiones, o de algunos escritos interesados desde el punto de vista militante, desde el punto de vista de quien actúa en política. Él se mantiene principalmente como un científico social. Siempre le digo yo a mis alumnos, para explicarles un poco esta diferencia entre lo que sería la filosofía política prescriptiva, que plantea mundos utópicos, cómo podría ser mejor la vida de los seres humanos en sociedad, frente a la politología. Digo, es como aquellos documentales que yo veía de niño, en donde filmaban a un león cazando a un cachorrito de cebra, en fin, y no intervenían en el asunto. Yo decía, pues ¿cómo? Porque la finalidad de un científico no es hacer juicios de valor sobre si está bien o mal que un león se coma a un cachorrito y que no se meta con los grandotes, o tratar de intervenir para resolver digamos un problema que podría ser percibido desde el punto de vista axiológico como un problema desde la perspectiva humana, sino comprender las dinámicas, las lógicas de lo que ocurre. Es, en este sentido, un libro politológico. Es un texto que busca contribuir al esclarecimiento de conceptos y a la ponderación de perspectivas, de ópticas, de abordajes diversos, cuyo objeto de estudio es el conflicto asociado a las prácticas de la política y de la relación entre gobierno y sociedad en el México reciente. El eje temático central de este libro versa sobre el arribo de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, sobre las características personales de Andrés Manuel López Obrador en tanto líder carismático y como luchador social, el carácter de su liderazgo como ejemplo de un liderazgo de tipo cesarista, la naturaleza de su gobierno, el contenido de la naturaleza de su gobierno, al que califica de tipo populista, y el balance de la eficacia o ineficacia de su gobierno y de su estilo personal de gobernar en relación con los resultados obtenidos frente a la misión que él siente encarnar y a la propuesta y oferta política que tenía antes de ser presidente. Digamos, ese es el núcleo de la reflexión que hace Marco Antonio Cortés Guardado en este libro. Y lo hace a lo largo de 5 capítulos en los que desgrana su análisis de diversas fuentes sustentables, medibles y corroborables, tales como la Encuesta Mundial de Valores, el Latino Barómetro y el Barómetro de las Américas, además de algunos otros referentes bibliográficos, como la ya mencionada aquí obra de Robert D. Putnam, en lo que se refiere a la medición de las creencias y de los valores de los políticos. Bueno, y en el primer capítulo, entonces, en este desgrane de reflexiones, pues aborda las dimensiones de la crisis social y política en el México de la coyuntura electoral previa a 2018. ¿Cuáles son los datos duros en la medición de la pobreza, las carencias sociales,
el rezago educativo, el déficit de la seguridad social, etcétera, etcétera, las analiza tomando en cuenta una serie de datos estadísticos que son datos oficiales, que nos dan cuenta de ese caldo de cultivo. Lo que él ilustra en el primer capítulo es un poquito lo que fue expresado en alguna vieja película de Ingmar Bergman que se llamaba El huevo de la serpiente. Es mostrarnos ese huevo de la serpiente en donde se ve, hace un análisis retrospectivo cómo se va formando la tormenta perfecta, la crisis que permitió la salida de un liderazgo providencial en el 2018. Analiza las causas de la crisis social a partir de un análisis breve, muy breve, pero muy sustancioso, de lo que es nuestra modernidad inacabada, nuestra modernidad trunca. Una reforma del Estado que desde los 80 empezó, que muy notoriamente en los 90 se pretendía liberalizar la economía, proponer un paradigma distinto al del Estado interventor, al del modelo de sustitución de importaciones, en fin, para transitar a una economía abierta, insertar a México en el concierto mundial como un país moderno, en fin. Y junto con eso, la reforma política o el deshielo de los autoritarismos que se dio también a lo largo y ancho de América Latina desde la década de los 80s, y hace un poquito ese análisis. Por una parte, la modernidad, la modernización inconclusa en lo que se refiere a la liberalización económica, y por el otro lado, la transición frustrada hacia la democracia, que quedó muy por debajo de las expectativas de cambio y de erradicación de los grandes males percibidas por la sociedad del pasado: corrupción, violencia, ineptitud gubernativa, falta de gobernanza, etc. En lo que se refiere al modelo económico, pues un modelo que se tradujo finalmente en una desprotección de los derechos básicos y en una mayor desigualdad social. Estos dos elementos, esta frustración en lo que no terminó por cuajar realmente en una modernidad tal como hubiera sido esperable, pues fue creando el cóctel que preparó el escenario propicio para una salida confiada a un liderazgo providencial que se autoproclama como una encarnación de las virtudes propias del pueblo bueno, con voluntad, con vocación de poder, legitimando su anclaje de raigambre popular, un líder que se presenta como incorruptible, como azote de los malos y de la mafia del poder y de las élites que en el período neoliberal habían venido vulnerando con todos estos cambios de esa modernidad que quedó inconclusa y que había que corregir inmediatamente. Este capítulo, pues, abunda con abundantes datos la magnitud del deterioro de las condiciones del Estado en materia de capacidades para hacer prevalecer el Estado de Derecho, la medición de la percepción de los ciudadanos acerca de la seguridad y de las capacidades de su gobierno para garantizar niveles mínimos de bienestar. Muestra, tomando datos estadísticos de las fuentes que ya mencioné, cómo fue cambiando en el imaginario popular hacia una aceptación plena de la intervención del Estado en detrimento del valor de la acción de los individuos y de la iniciativa privada, en fin, un cambio que no fue solamente un cambio de discurso en estas élites políticas de vanguardia, digamos, encarnadas por López Obrador y por los líderes de izquierda, sino que de alguna manera también fue enraizándose en la sociedad, digamos, entre los ciudadanos. Entre otras cosas, mide también la crisis estrictamente política mediante los índices de desapego de la política en general y de la desafección hacia instituciones concretas. Muestra con datos empíricos, con datos de fuentes fiables, este cambio, esta transición de los ciudadanos, lo que va fundamentando esta desconfianza hacia la clase política, hacia estas élites, y en suma
va robusteciéndose la tendencia a aceptar un gobierno más o menos autoritario, pero eficaz, en lugar de uno democrático, pero que sea ineficiente. Con datos empíricos va mostrando cómo en encuestas específicas, en donde se pregunta qué preferiría un gobierno que a lo mejor no garantice muchas libertades, pero que te resuelva problemas como el de la economía, como el de la seguridad, que aunque sea un poco autoritario, y esta percepción se fue afianzando según nos lo va ilustrando el autor en el imaginario popular. Esta circunstancia generó pues un cambio, un marco propicio para el arribo de lo que él llama, nuestro autor le llama, una salida cesarista, y de eso trata el capítulo 2. En este capítulo se analizan algunas mediciones relativas a las preferencias políticas de los ciudadanos, por ejemplo, con preguntas como esta: ¿la democracia es preferible o puede ser preferible un gobierno autoritario? Y muestra los resultados. ¿Qué tan bueno sería tener un líder fuerte que no tenga que lidiar con el Parlamento y con las elecciones? Y muestra las respuestas en donde se va configurando la idea de que pues sí, a lo mejor es conveniente volver un poquito a aquellos presidentes providenciales de la postrevolución inmediata, que tenían facultades no solamente constitucionales, sino que se le reconocían o se le toleraban facultades metaconstitucionales para poder resolver el programa de la revolución o el programa de cambio. Digamos, es un poquito la resurrección de ese imaginario político que lo va ilustrando de una manera, digo yo, magistral, con economía de palabras, como lo digo, muy de a tiro por viaje. Lo va narrando Marco Antonio en este libro. Se analizan también en este capítulo algunas variantes y características de lo que ha sido caracterizado por la ciencia política como el fenómeno del cesarismo. Pone ejemplo de cómo es este cesarismo en otros países, en otras épocas, lo que es actualmente Turquía, por ejemplo, lo que es la expresión, por ejemplo, en algunos otros, bueno, o en nuestro propio país, en el pasado, Antonio López de Santana, en fin, hace algún repaso, digamos, para comprender bien el concepto a lo que se refiere con este cesarismo, y analiza lo que es la naturaleza del cesarismo plebiscitario, que de alguna manera tiene que ver con el arribo de un líder fuerte, más o menos autoritario, pero que no llega por medio de un golpe de Estado, no llega por medio de un golpe de mano, no llega mediante la violencia, sino, paradójicamente, mediante las urnas. Eso es algo no menor, esa es una circunstancia no menor, porque llegar por medio de las urnas y después poco a poco ir socavando las circunstancias o las precondiciones que permiten el arribo de un gobierno de esta naturaleza, pues se vuelve realmente complicado combatir estas distorsiones del modelo democrático. Estas conductas, analiza los rasgos del presidencialismo mexicano, equiparándolo a un cesarismo institucionalizado, que en cierta forma fue el presidencialismo, que Krause le llamaba el presidencialismo imperial, que podemos decir es el presidencialismo, el cesarismo institucionalizado de la larga historia de la postrevolución mexicana. Y pasa al siguiente capítulo, que justamente se llama así. Es un modelo por el estilo de gobernar cesarista, pero con un agregado populista. El populismo, nos dice, entraña una concepción maniquea de la política. Es una concepción que opone un pueblo bueno en el imaginario. Hay un pueblo bueno, un pueblo sabio, que está en contra de una élite siniestra, movida por intereses egoístas y oscuros, contrarios al pueblo, que configuran literariamente una mafia del poder. Esto ejemplifica muy bien la manera simplificada
como el populismo empieza a tener cierta raigambre aquí. En este capítulo, que es el tercero, se analiza pues el contenido conceptual, más bien conceptualmente se analiza el contenido del populismo, se miden actitudes como por ejemplo la desconfianza en las instituciones, en los partidos políticos, en el gobierno, en la prensa, en el parlamento, en la policía, en el ejército, en las iglesias, medido por encuestas hechas tanto por Latinobarómetro, por la encuesta de valores, por el Barómetro de las Américas y otras fuentes que él cita puntualmente, para medir también la posición política de los ciudadanos en la perspectiva derecha-izquierda o régimen, preferencia por un régimen más bien liberal o uno que rescate más bien los valores comunitaristas, digamos, los valores comunitarios, que se traduce en una preferencia por un modelo en donde haya un intervencionismo estatal más claro, más actuante, en fin, versus un esquema más liberal en donde tiene más participación o más protagonismo la parte del ciudadano individual, libre, autónomo, racional, en fin. Y muestra cuáles han sido las metamorfosis medidas puntualmente de esta transición, digamos, en el imaginario popular. El capítulo 4 analiza la forma, es un capítulo de los más interesantes, porque analiza concretamente la forma y contenido del sistema de creencias políticas de Andrés Manuel López Obrador, utilizando algunos conceptos y métodos, metodologías de medición, teniendo como referente un estudio clásico sobre las creencias de los políticos realizado por Robert D. Putnam en la década de los 70, analiza, por ejemplo, y reflexiona mucho sobre eso, las predisposiciones cognitivas en la dimensión de las creencias sobre cosas como, por ejemplo, la naturaleza esencialmente conflictiva o armoniosa de las relaciones de la sociedad. ¿Cómo conciben los políticos y concretamente AMLO el contenido de la política? ¿Es más una relación de conflicto o es más, o debería buscarse más bien una relación de armonización? Que de alguna manera está emparentado con los planteamientos que en otro momento hicieron autores como Chantal Mouffe o como Ernesto Laclau, para el caso latinoamericano, sobre la democracia agonista, en el que se privilegia o se ve como algo positivo el conflicto, como una forma de desahogar las relaciones políticas, y en donde, puestos en esto, pues claramente se cae muchas veces en un diálogo de sordos y en un perfil altamente ideologizado y simplificado del debate político. Entonces se puede configurar un perfil altamente ideológico del presidente de la República, y se analizan su sistema de creencias y descreencias, sus creencias, por ejemplo, sobre conceptos como el de la igualdad y la libertad, definiciones de la democracia y discursos de AMLO, y muestra el grado, pues que yo digo, prácticamente de alienación que hay respecto de esto, y llega a una serie de absurdos que me gustaría leer textualmente para no citar de memoria. Cuando se refiere a esto, un pasaje que Marco Antonio recupera de una mañanera, de una conferencia mañanera del 30 de octubre del 2021, en donde dice lo siguiente: cabe recordar que en algunas ocasiones AMLO llegó a decir que el discurso de los derechos humanos y el feminismo fueron una invención del neoliberalismo. Como un testimonio claro de sus prioridades en la dimensión igualdad-libertad, vale la pena citar lo que dijo al respecto en sus propias palabras. Cita, este es Andrés Manuel hablando: ¿qué hizo el neoliberalismo
¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? Una de las cosas que promovieron en el mundo para saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, para que la desigualdad en lo económico y social quedara fuera del centro del debate. Lo anterior, como dice, lo afirmó en esa conferencia mañanera del 30 de octubre. Esto checa, dice Marco Antonio, con otra característica típica del populismo, que es su antiindividualismo y su profunda antipatía con los fundamentos individualistas del sufragio, el pluralismo, el disenso, las opiniones minoritarias y la dispersión del poder, que son características procedimentales que la democracia presume y promueve. En fin, finalmente, en el capítulo 5 se habla del cesarismo y lo que se llama la dictadura, o lo que algunos autores como Carl Schmitt han llamado la dictadura comisarial. La misión y los resultados. Hacen una breve definición de lo que es la dictadura comisarial, que tiene características como, por ejemplo, el de ser temporal, con una misión explícita, que sin embargo, al ser un encargo que en la antigua Roma o en otras sociedades podía ser encargada por el Senado, por ejemplo, el Senado que encargaba a un dictador de una manera temporal la solución de algún problema, algún conflicto con algún enemigo, en fin, pero no tenía el poder o no se le concedía el poder de derogar la Constitución o de modificar, no puede derogar la Constitución ni variar las formas del gobierno. Esta semejanza del autoritarismo de AMLO con la figura de la dictadura comisarial, dice Marco, desde luego es simplemente una analogía. No dice en ningún momento, y tiene esa prudencia, que es un dictador, porque no cabría plenamente el caracterizar al presidente de la República como un dictador, pero sí como un líder con rasgos autoritarios que puede asemejarse muchísimo, sobre todo en la autopercepción que tiene de la misión que tiene que cumplir contra los malos, ¿no? Con una diferencia, que el poder que asume este dictador, entre comillas, autoritario, el comitente no es el Senado o no es un cuerpo intermedio, es ni más ni menos el pueblo que le dio esa encomienda en las urnas y por lo tanto tiene esa legitimidad, o cree tener esa legitimidad para tratar de minimizar, disminuir o de plano soslayar la existencia de cuerpos intermedios, un poquito lo que sería el trasunto de lo que serían ciertas visiones derivadas del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, en el sentido de que entre el pueblo directo y el gobernante no caben cuerpos intermedios en los que el pueblo delegue su soberanía. Solamente el líder que es capaz de interpretar adecuadamente, en su justa medida, las pulsiones y lo que quiere el pueblo. Encarna por ello una misión trascendental: sacar al pueblo del atolladero en el que la metieron los neoliberales, los conservadores, los mafiosos, en fin. Y hace unas preguntas claves como conclusión en este último capítulo. Estas preguntas claves pues son unas preguntas muy pertinentes para saber si ha cumplido con la misión que él mismo cree encarnar. Por ejemplo, ¿está dando solución a la solución crítica en la que encontró al país en el 2018? ¿Ha remediado la crisis social? ¿Qué ha hecho respecto a la crisis política y el descrédito de las instituciones? Yo diría, entre paréntesis, las ha desacreditado más todavía. ¿Ha logrado abatir la pobreza y mitigar las desigualdades sociales? ¿La corrupción
ha menguado significativamente, hay mejoras visibles en materia de seguridad ciudadana, se ha logrado abatir el poder del crimen organizado y recuperar el control estatal del territorio. Por otra parte, ¿qué implicaciones tiene la evaluación de su desempeño para el tipo de liderazgo que encarna? ¿Cómo impactará en el orden constitucional democrático que existe formalmente en el país? ¿Heredará su poder a un nuevo líder o lideresa cesarista de las mismas dimensiones y legitimidad política? Son preguntas pertinentes que hace nuestro autor como parte de las conclusiones, porque la conclusión general del autor es que AMLO en esto ha fracasado en la misión trascendental que el pueblo le confió. Enumera las numerosas cuentas pendientes por resolver respecto de la crisis social en materia de seguridad, salud, educación, etc. Y menciona que la justificación del autoritarismo político que caracteriza al presidente mexicano pues permanece incumplida. O sea, esa justificación ya no se puede justificar, permanece incumplida y le ha salido demasiado cara al país. Sin embargo, los niveles de aprobación de su gobierno siguen considerablemente altos y aventura el autor una posible explicación de este fenómeno, una posible explicación en una serie de características como la habilidad comunicativa del presidente, su estilo ideológico, demagogo hábil, estructurado, que sabe dirigirse al núcleo de las tripas, no a la razón, no le habla a la razón de las personas, sino a las tripas. Sabe perfectamente cómo movilizar esos resortes, conecta con la gente. Si bien es cierto que sus competencias intelectuales, nos dicen, pues son realmente limitadas. Frente a esta realidad, y con esto termino, el autor termina con reflexiones sobre la encrucijada de la oposición en México. Se pregunta, bueno, y de todo esto, ¿qué pasa con la oposición? ¿Cuáles podrían ser las estrategias para conformar una hegemonía política alternativa? ¿Cuáles pueden ser las estrategias discursivas que pudieran desenmascarar y contrarrestar eficazmente la narrativa cuatroteísta y proponer una nueva narrativa eficaz para salir un poquito de esta circunstancia a las que ha conducido este liderazgo cesarista? ¿Cómo articular finalmente un nuevo pacto social amplio e incluyente que consense la agenda pública que necesita el país y que establezca los compromisos necesarios para realizarla? Y termina con esta frase: ahí, quizá en este día, quizá podría haber un punto de reflexión o un punto de vista o una bandera que la oposición haría muy bien en considerar. Bueno, poco más o menos es lo que puedo decir desde el contenido de este libro. Como palabras finales lo diré que como profesor que soy del Centro de Ciencias Sociales, de una materia que se llama Teoría Social y Política 2, pues este es un libro que es ideal. Veo aquí que hay muchos que son profesores. Créanmelo, este es un libro que les puede servir de mucho apoyo, sobre todo a los estudiosos de politología, de sociología, de filosofía política. En fin, les puede ser muy útil por las reflexiones que contiene, que no me detuve en cada una de esas reflexiones, porque si no, aquí me comería de todo el tiempo destinado para esta presentación, pero lo recomiendo, no dudo ni un segundo en recomendarlo ampliamente para que pueda ser un referente muy útil en términos docentes para los profesores y profesoras que quieran ahondar en este fenómeno. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Trino. Pues más que una presentación del libro, nos ha dado usted una exposición
que parece una conferencia, ¿no?, muy amplia sobre el sistema de creencias verdadero, ¿no?, del presidente. Sí nos ha dado una breve ponencia, ¿no? Muchas gracias. Y creo que algunos temas que comentó usted se conectan muy bien con los temas de pensamiento, de reflexión de nuestro siguiente presentador, que es el doctor José Fernández Santillán, que pues usted es conocido, el doctor Fernández, principalmente por ser uno de los grandes receptores del pensamiento de Norberto Bobbio en nuestro país y en Iberoamérica. Y Bobbio pues ciertamente ha sido muy influyente en México, ¿no es cierto? Pues fue quizás, pues sí, uno de los grandes maestros de Carlos Pereira, por ejemplo, ¿no? Pero es muy conocido usted como estudiante, discípulo directo de Bobbio, traductor de muchas de sus obras. Platicábamos sobre la ontología del filósofo y el político, pero también es un pensador creativo que ha hecho trabajo original. Últimamente ha reflexionado mucho sobre la naturaleza de los regímenes populistas. Es también un teórico de la sociedad civil y actualmente es profesor en el Colegio de Jalisco. Entonces pues ya podemos tocarle la puerta ahí en el colegio y asumirnos como nietos de Norberto Bobbio, ¿no? Pues muchas gracias, maestro Fernández. Lo escuchamos, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco a Alonso Solís Silla sus palabras y la hospitalidad de recibirnos aquí en esta magnífica biblioteca Octavio Paz, a quien tuve el placer de conocer y platicar varias veces con él. Luego, desde luego, agradecer la invitación de mi querido amigo Marco Antonio Cortés Guardado, a quien conozco de décadas, y hemos participado en una gran cantidad de eventos en la Feria del Libro de Guadalajara, en cursos, en conferencias, en muchísimas actividades. Y déjenme decirles que tengo una conexión familiar con Jalisco, porque mi bisabuela, a quien yo conocí, Catalina Alcántara de Santillán, en realidad era Catalina Alcántara Oseguera, era de Mazamitla, y le puso a mi abuelo José Trinidad Santillán Alcántara. Y yo decía, José Trinidad es un nombre raro. Y resulta que no, que aquí en Jalisco hay, es un nombre muy pueblerino, como tú dices. Y me encuentro con que mi amigo se llama José Trinidad. Yo lo conozco por Trino, siempre. Pero es José Trinidad, se llama igualito que mi abuelo. Y yo le decía papá Trino porque él me crió en alguna parte de mi vida, ¿no? Y la otra es que yo tuve una relación muy estrecha con un personaje de la historia de Jalisco, Silvano Barba González. Porque la hija de don Silvano, Yolanda, se casó con Edgar Escobar, que era nicaragüense, y mi papá era nicaragüense y familiar de Edgar. Mi papá era el doctor Florencio Fernández. Entonces venimos siendo, mi mamá era muy amiga, hermana casi, de mi tía Yolanda, mi mamá Guadalupe Santillán. Entonces, pues vengo siendo pariente de don Silvano Barba González,
y yo conviví mucho con él, me la pasaba en su casa, allá en México, y lo recuerdo con mucho cariño. Era un hombre serio, típico jalisciense de los Altos de Jalisco, y yo entraba a su oficina llena de libros, pero además era charro, estaba lleno de sillas de montar, sombreros, armas, porque él participó en la Revolución y en la Cristiada, ¿no? Y me dejó varios libros de su biblioteca. Entonces es la entraña familiar que me une a Jalisco. Así es que quiero a Jalisco, y no solo quiero a Jalisco, sino me siento parte de Jalisco, ahora también porque pues, trabajo en el Colegio de Jalisco, ¿no? Bueno, entro en materia. Marco Antonio ha escrito un libro, como lo ha mencionado ya José Trinidad, extraordinario. Él dice, y comienza desde el principio, el tema de este trabajo es el arribo de un líder populista enarbolando un programa populista a la presidencia de México, pero ante todo por las características personales y el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno merece el calificativo de cesarista, término con el que por lo pronto se alude a una forma de liderazgo político y de ejercer y del ejercicio autoritario del poder. Así comienza. Entonces delimita muy bien la orientación del trabajo, pero hay una cosa entre las muchas de ser resaltadas y que es la siguiente. Norberto Bobbio decía que la ciencia política tiene dos usos. Uno, el sentido amplio, ciencia política, y otro, en sentido restringido, que se equivaldría a political science, lo que son las encuestas, sobre todo que proliferan mucho en los Estados Unidos. En Europa es más usual distinguir las tres ramas de la ciencia política, y en Harvard también. Estudias ciencia política en la Kennedy School of Government. Allí están los que hacen encuestas. Luego está la historia política. Y para eso está el área de historia política en historia. Y luego la filosofía política, que se estudia en la Facultad de Filosofía, en donde estuvo John Rawls. Y John Rawls daba filosofía política en la Facultad de Filosofía Política, y también allí estaba Robert Nozick, su oponente en materia de contractualismo. Y ahora la gran estrella de la Facultad de Filosofía es Michael Sandel, ¿no? Las clases de Sandel se llenan un auditorio. Bueno, pues lo que hace Marco Antonio es unir las encuestas muy bien hechas con la filosofía política.
Ese es un caso que yo no había visto, la verdad. En mis 50 años que llevo como politólogo, porque pertenezco a la generación 72 de la Facultad de Ciencias Políticas, o sea, ya son 51 años. Y nunca había visto esta combinación, pero además que se compaginara perfectamente. Por eso es un libro digno de leerse, solo por eso. Pero además hay otra cosa. En filosofía política, Norberto Bobbio decía que hay 3 grandes áreas del conocimiento. Uno, los autores clásicos de la antigüedad o de la modernidad, que se inaugura con Maquiavelo, luego siguen los naturalistas, los utilitaristas, los historicistas, Hegel incluido, Marx también, hasta llegar a Weber. Temas clásicos, como iban en parejas de opuestos, guerra, paz, ¿no? La política como conflicto, la política como conciliación. Contractualismo, utilitarismo. Contractualismo, historicismo. Es decir, son parejas de opuestos. Y hoy sucede así. La democracia y el populismo son opuestos. Y aquí hay que aclarar las cosas muy bien. La democracia no es el gobierno de la mayoría. Eso es un error garrafal. La democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Y no solamente que respeta a la minoría, sino que la toma en cuenta. De tal manera que, como decía Hans Kelsen, el compromiso forma parte fundamental de la democracia. De tal manera que en la medida de lo posible las decisiones deban ser producto de un acuerdo entre mayoría y minoría, para que las leyes sean producto de esa negociación, de ese compromiso, de ese diálogo entre mayoría y minoría. Entonces ahí viene la definición correcta de democracia. La democracia es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluida. ¿Y qué es el populismo? Es el gobierno de la mayoría, que desprecia, que margina, que se enfrenta a la minoría. Por eso, la perspectiva política de la democracia es el acuerdo. La democracia ve a la política como conciliación. Ve al otro no como enemigo al que hay que destruir o al que hay que marginar, o al que hay que vituperar o insultar todos los días, sino a aquel con el cual se llega a acuerdos, a compromisos, y al que debe acercarse para hacer fuerte al país. El populismo siempre debilita a los países y los lleva a la desgracia porque tiene una visión conflictiva y polarizante de la política. Hace que los políticos y que la sociedad se divida entre buenos y malos. El pueblo bueno
y la élite mala. Y lo dice en varias ocasiones correctamente Marco Antonio. O sea, López Obrador tiene una perspectiva mesiánica. Los que están conmigo, igual basado en Laclau. Ernesto Laclau es el autor, el ideólogo del populismo. On Populist Reason. Él dice que el populismo es sobre todo conflicto, igual que su esposa, Chantal Mouffe, ¿no? Tiene una visión agonista de la política y están basados, y ella misma lo dice, en Carl Schmitt, en la relación amigo-enemigo. Y dice, no me importa que Carl Schmitt haya sido el ideólogo de Hitler. Yo estoy de acuerdo con él. Ay, Dios mío. No, pues entonces ya me doy. Tú ganas, ¿no? Si son así las cosas, caramba. Temas clásicos. Pues un tema clásico es precisamente el cesarismo y el bonapartismo, del que también mencionas. Y dices, hablas mucho de él en el texto. Bueno, pero ¿por qué el cesarismo ha sido tema en la ciencia política? Lo mismo lo dice Marco Antonio, porque lo usó Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci es de los marxistas decentes, ¿no? Porque hay unos indecentes, así, ¿no? O sea, que sales corriendo. Perdón lo que voy a decir, pero Marx Arriaga, el que hizo los libros de texto, es un marxista, pero de baja estofa. Porque hay estalinista, soviético, que avala las torturas y las muertes, etcétera, y hay marxistas de calidad, de buen talante, ¿no? Como Perry Anderson o como Eric Hobsbawm, pero ni los ha leído ni sabe quién son, ¿no? Es como decía Álvarez Lima, se forjó en el yunque del Nikitín, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué Julio César? Vale la pena apuntarlo. Julio César era senador romano y destacaba porque era muy afable, era muy amigable, prefería convencer que doblegar, lo contrario de Cicerón, que era muy hosco, que era antipático, se peleaba, aunque era un genio y dejó muchas obras, no era para nada un tipo afable, ¿no? Y entonces apareció un tal Clodio que lo descubrieron disfrazado de mujer. Hoy no tendría nada de malo, pero en aquel tiempo era una falta muy grave porque eran las danzas dedicadas a la diosa Venus. Entonces a Clodio lo humillaron y lo marginaron. Entonces Clodio agarró un odio terrible porque además era carismático y puso en serios aprietos a la política romana porque obtuvo el grado de tribuno y ese sí era un populista terrible.
porque organizó a las bandas callejeras de Roma. Entonces puso en peligro a Roma. Y Pompeyo y Craso eran cónsules. Y ayudados por Julio César, que era senador, formaron un triunvirato para defender a Roma. Entonces, Pompeyo comenzó a, calmaron y hicieron trizas a Clodio, pero Pompeyo comenzó a tener celos de Julio César y lo mandaron a las Galias. Y en las Galias, porque había una vinculación muy estrecha entre representación política y militarismo. Casi todos los senadores habían obtenido su grado a través de victorias militares, o los cónsules, que representaban el principio monárquico, porque cónsules nada más había 3, los senadores y los tribunos. Bueno, pues entonces resulta que Julio César gana las Galias, lo que es el territorio de Francia, parte de Alemania y parte de Bélgica. Y entonces Pompeyo comenzó a corromper al Senado y les dice: prohíbanle a César regresar. Y César sabía que no era el Senado, sino Pompeyo el que había dado esa orden. Ojo, Pompeyo era marido de Julia, la esposa de Julio César, pero murió. Eso es un dato importante, porque ahí se rompe el vínculo entre Pompeyo y Julio César. Bueno, pues entonces allí es cuando Julio César desobedece la orden del Senado y dice la famosa frase alea y acta est, o sea, la suerte está echada. Y entonces se lanza contra Roma. Tenía 10 legiones, pero fíjense qué abusado era. Nada más se va con 10, con 3, porque las otras las deja en los Alpes por si venían las tropas de Pompeyo de España. Y entonces era mucho más fácil moverse con 3 que con 10. Y el Senado le promete 130,000 hombres. Y dice Julio César: pues a ver si me alcanzan. Y ¡fum! En esas fue tal el pavor en Roma que Pompeyo salió corriendo, porque nunca desaparecieron las 130,000 hombres. Y con él se fueron los senadores y cónsules y tribunos que había. Y Julio César lo alcanza en la batalla de en lo que hoy es Yugoslavia. O sea, había cruzado el Adriático. Y ahí lo derrota, pero Pompeyo sale corriendo, o mejor dicho, navegando, hasta llegar a Alejandría. Y cree que el rey de Alejandría lo va a salvar. Pero dice: el que pierde, pierde, y lo decapitó. No, vas a ser un problema para mí, yo no quiero problemas. Y además, el rey era hermano de Cleopatra. Entonces Julio César conoce a Cleopatra, se enamora de Cleopatra y tienen un hijo. Julio César y Cleopatra tuvieron un hijo que se llama
Cesarión, exactamente, Cesarión, gracias por salvarme. Y entonces, estaban en esas cuando le dicen que Farnaces invadió el Ponto, y en agosto de 47 antes de Cristo nada más se apareció y Farnaces se rindió. Y ahí viene la otra frase de Julio César: Vini vidi vinci, no Vinci. No se dice Vinci, porque Leonardo da Vinci era de Vinci, y ese es un pueblo. Se dice Vini vidi vinci, ¿ah? Porque se rindieron solitos, se cayeron. Nada más me vieron y se cayeron. Bueno, entonces eso sucedió en Sile de Tokat, en la península de Anatolia, es decir, Turquía, hoy. Una cosa importante para lo que toca Marco Antonio. En Roma había nada más la figura de dictador, que hoy tiene una connotación negativa en nuestro ámbito. Pero el dictador, para ellos, era una figura a la cual recurrían cuando tenían un problema interno o un problema externo. Y entonces, así eran las funciones extraordinarias, pero cortas en el tiempo. A eso se le llama dictadura comisaria o comisarial, como lo pones en el libro. Y el máximo ejemplo de dictador fue Cincinato. Cincinato era un verdadero y propio republicano. Y entonces, cuando termina de vencer a una tribu que daba mucha lata, regresa, todavía tenía 3 meses para poder entregar el poder. Y sus amigos le empiezan a decir: oye, pues ya quédate con él, aquí hacemos tranzas y vendemos fentanilo. ¿No? Y entonces dice Cincinato: no. Entregó la toga púrpura. Por eso los papas se visten de púrpura. Bueno, y por eso se llama la ciudad de Cincinnati, por Cincinato. Ejemplo de republicanismo. Y la otra es la dictadura soberana, o sea, que es para siempre. Bueno, y esa es la dictadura que tenemos hoy. Los dictadores que tenemos hoy son dictadores soberanos, o sea, se perpetúan como Putin, ¿no? Ya lleva 23 años en el poder. Maduro ya prometió que hasta que se muera. Daniel Ortega lleva la vida, ¿no? Y así por el estilo. Bueno, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, igual. Entonces, la cuestión es que cuando Julio César regresa victorioso. Entonces, la primera expresión de cesarismo es la victoria. 1. 2. Él se hace llamar ya no dictador comisario, sino dictador perpetuo, dictador de por vida. Y entonces ahí cambia el sentido de la dictadura, ¿no? Pero ahí viene la caracterización, y es el problema que nos pone a todos los politólogos Marco Antonio. López Obrador es dictador o es tirano. Yo digo que más bien es tirano, porque hay 2 tipos de tiranía: la tiranía ex defectu tituli, que es la
expresión medieval, en la tratadística medieval es así, es defectu tituli y ex parte exercitii. Me voy a explicar. Cuando alguien llega al poder sin tener derecho a él, es tirano por defecto de título, es el usurpador. Como Juan que usurpó el trono de Ricardo Corazón de León, que sí existió, Ricardo Corazón de León, y también el intento de usurpación. En México, el clásico usurpador es Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces la revolución estalló para tumbar a un usurpador. Pero hay otro tipo de tirano, que es aquel que llegando legítimamente al poder, lo ejerce abusando del poder, violando la ley. Y entonces es tirano por defecto de ejercicio. Y yo creo que López Obrador entra de cuerpo completo en esa categoría. Más bien, tirano por defecto de ejercicio. Y creo que ahí está. Lo último. El Marco hace referencia al desapego, que ya habló de ello José Trinidad. En alemán hay una palabra que se dice Politikverdossenheit, y esta viene a colación porque en 1992, en su versión alemana, el término Politikverdossenheit fue declarada la palabra del año por la Gesellschaft für Deutsche Sprache, es una revista, en reconocimiento por su difusión en la prensa y en el debate. O sea, fue declarada la palabra del año, ¿no? El desapego, del que hablas mucho, los indecisos. Eso es lo que tenemos preocupación en nuestro país, pero también esperanza, porque hay que decir, y con esto termino, Marco no termina con una expresión que dijéramos pesimista, no, al contrario, le da consejos a la oposición, y tenemos motivos para ser optimistas. Primero, acuérdense, la manifestación ciudadana del 13 de noviembre de 2022, que me tocó aquí en Guadalajara, y eran gente de todo, gente que nunca había salido a manifestarse, se veía en familias. La del 26 de febrero contra el Plan B y en defensa de la Suprema Corte de Justicia, y la aparición del liderazgo de Xóchitl Gálvez, que, como dice Gabriel Said, parece que a López Obrador se le apareció el diablo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Pues pareciera que vino Bobbio a impartirnos ni más ni menos la presentación, ¿no? Gracias. Muy erudita su exposición. No, muchas gracias a usted. Ya por último, pues tenemos al doctor Marco Cortés, que como dijimos no necesita presentación, que ha tenido pues una trayectoria directiva muy importante en la Universidad de Guadalajara, pero que también pues debemos considerarlo uno de los grandes decanos de las ciencias sociales en Guadalajara y en Jalisco,
que ayudó, creo yo, a dar el salto, la transición del marxismo más ortodoxo al pluralismo teórico, metodológico, ¿no? En el ejercicio y cultivo de las ciencias sociales. También debemos destacar su labor como impulsor de proyectos académicos, ha coordinado muchos libros, los foros que organiza en la FIL son de altísimo nivel, ¿no? Ha estado el maestro Fernández Santillán, invitó a Porfirio Muñoz Ledo en la última FIL, Sí. la revista Acta Republicana que él dirige con sus colaboradores, ¿no? Como Mónica Montaño, aquí presente, nuestro amigo Ismael, pues es una de las mejores, creo yo, revistas ya de ciencia política, no solo localmente, sino nacionalmente. Tiene más de 20 años la revista. Entonces, pues nos da mucho gusto realmente tenerlo aquí, doctor, y que siga publicando muchos libros más. Y pues lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Agradezco mucho tu presentación y tu presencia moderando esta mesa. Bueno, quiero empezar. La verdad, quisiera yo mejor decirles muchas gracias y dejar en el micrófono a Trino y a José Fernández Santillán para que siguieran hablando y siguieran comentando. O sea, estoy yo pues muy complacido por los comentarios que hacen del libro, pero también muy gratamente impresionado por una parte la agudeza analítica y la lucidez intelectual de Trino, y también con obviamente la inteligencia, pero también la erudición y la sabiduría filosófica de José Fernández Santillán, que le hace un homenaje a su insigne maestro, que le hace homenaje. José creo que ha ido más por sí mismo, ha conformado una personalidad filosófica propia, pero que le hace homenaje a su insigne maestro, el gran filósofo italiano de la política en el siglo XX, que fue Norberto Bobbio. Entonces, si la verdad, yo me quedaría aquí feliz si ellos, por ejemplo, ahora siguiera un diálogo entre ambos. Yo complacidísimo seguiría escuchándolos, ¿no? Muchas gracias a los dos le agradezco mucho que hayan aceptado. Yo sabía que es una mesa de gran calidad, entonces estoy muy agradecido, muy reconocido, pero sobre todo porque han sido benevolentes con el libro, ¿no? Todas las obras son incompletas, les faltan cosas, tienen defectos, entonces también a veces cabe señalar ese tipo de cosas, pero yo agradezco mucho la generosidad de ambos. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia, obviamente, en la presentación. También particularmente quiero pues dar las gracias a Carmen Villoro, directora de la biblioteca, una destacada escritora mexicana que todos ustedes conocen y que, como dice Alonso, no necesita presentación. También quiero extender las gracias, por supuesto, a Alonso, que de manera muy entusiasta alentó la presentación del libro. De hecho, la presentación estamos aquí reunidos por la iniciativa de Alonso, que leyó el libro, le interesó y dijo: doctor, vámonos presentando. Y yo dije: bueno, pues. Y la verdad que hizo todo lo posible. Y me da mucho gusto también estar con Alonso, porque él es uno de los ejemplos más interesantes de los millennials aquí en Jalisco. Alonso es un filósofo joven, pero muy destacado, que le hace también honor al apellido.
La inteligencia de Alonso, pues obviamente no se explica también sin la brillantez y la inteligencia de su papá, Héctor Raúl Solís Gadea, también un sociólogo destacadísimo en nuestro país, ¿no? O sea, la verdad, te felicito, Héctor Raúl, tienes un hijo muy inteligente, ¿no? Agradezco también la presencia de los rectores, Tonatiu, Miguel Ángel, de Alberto Castellanos, de Ernesto Gutiérrez, presidente del partido Agamos, de Enrique Velázquez, diputado de Agamos, bueno, de amigos, Laura, César, el doctor Carlos Gauna, bueno, todos ustedes, pues, ¿no? Me podría ir mencionando a todos los amigos que me da mucho gusto saludar. Carlos Fregoso, agradecerles, Carlos, Correa, en fin. Soy injusto si no los nombro a todos, pero les pido una disculpa, ¿no? Bueno, pues yo no quisiera agregar nada más. El libro, la verdad, yo tenía la inquietud del libro, de escribir este libro, nació de ver una encuesta, ¿no? Es decir, y de una pregunta, de una encuesta. La encuesta mundial de valores viene preguntando la opinión a públicos de 85 países sobre el tipo de gobierno que sería bueno para una sociedad, ¿no? Entonces se pregunta sobre los militares, los tecnócratas, la democracia y los líderes fuertes, ¿no? Y la pregunta la viene haciendo desde el 2005. Entonces, cuando yo vi esa pregunta, que en México balas muy bueno y bueno, como dijo José, tener un líder fuerte que no tenga que lidiar con el Congreso y las elecciones, en México pasó del 29% a casi el 70% del 2005 al 2018, ¿no? Entonces, ganó el PG, ¿no? Y las características del PG, en fin. Entonces, el libro es como de alguna manera lo señala, creo que muy lúcidamente Trino, está articulado alrededor de esa intuición que nació de ver esta pregunta de la encuesta mundial de valores, ¿no? Obviamente tiene todo el agregado que señala José. Yo le agradezco mucho que diga que es una feliz combinación de filosofía política con empirismo típico del political science, ¿no? Obviamente está ahí eso, pero no de la manera, quizás no de la manera que dice José Fernández Santillán, pero se lo agradezco. Pero también, digo, eso también es producto de la cercanía con amigos académicos con los que comparto inquietudes intelectuales, entre ellos José Fernández Santillán, que aunque eso yo nunca hemos platicado brevemente, porque solamente cuando lo veo, cuando viene a Guadalajara, pero yo lo considero un maestro a José Fernández Santillán, y lo considero un maestro porque también yo soy un gran admirador de Norberto Bobbia, ¿no? Entonces, yo leo los artículos de José Fernández Santillán, soy un asiduo lector de sus colaboraciones periodísticas, he leído algunos de sus trabajos, no todos, entonces me considero un alumno de José Fernández Santillán, ¿no? Y también aquí se refleja de alguna manera largas conversaciones y pláticas
con el señor vicerrector Héctor Raúl Solís Garea, que coincidimos en muchas cosas, coincidimos en muchas lecturas. Ahora esas coincidencias son con Alonso, su hijo, y también ha sido una influencia muy importante Héctor Raúl Solís, a pesar de que yo soy más viejo que él, ¿no? Pero ha sido una influencia muy positiva en mi trabajo profesional, ¿no?